Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump da un giro radical en la política respecto al cambio climático en Estados Unidos. El mandatario revocó la legislación que era clave para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Barack Obama, impulsor de la norma, alertó que los estadounidenses estarán menos seguros. El periodista José Rubén Zamora cumplirá su condena en arresto domiciliario. Un juez de Guatemala le otorgó esa medida al comunicador, quien se encuentra en prisión desde 2022 bajo los cargos de supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia. El Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana la segunda votación de la ley de amnistía para excarcelar a los presos por razones políticas. El motivo, el desacuerdo en un artículo que exigía que para ser liberados debían de presentarse ante la justicia. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump revocó la declaratoria de peligro, una medida adoptada en 2009 que determina que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud. Esta permitía limitar la emisión de dichos gases que contribuyen en gran medida al calentamiento global. Con la justificación de querer ahorrar dinero, el mandatario republicano revisa conclusiones científicamente comprobadas por varios años. Gabriel Colchen tiene todos los detalles. Un revés radical e histórico en la lucha contra la crisis climática. El presidente Donald Trump anunció la revocación de la llamada Declaración de Peligro, una norma adoptada bajo la administración Obama que establecía que los gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud. Con efecto inmediato estamos derogando la ridícula declaración de peligro y poniendo fin a todas las normas adicionales sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá. La declaración permitía al gobierno federal tomar medidas para limitar la emisión de 6 gases de efecto invernadero emitidos por los autos o las fábricas, por ejemplo. Pero según Donald Trump, las conclusiones científicas según las cuales estos gases, más allá de cierta cantidad, representan un peligro para la salud son una estafa. Los científicos denunciaron una decisión que favorecerá a la industria petrolera y que empeorará el calentamiento global. Lo que Trump está haciendo hoy no es solo revocar la conclusión sobre la peligrosidad, sino también eliminar las normas sobre vehículos limpios establecidas por la Agencia de Protección Ambiental, que representan la medida más importante jamás tomada por un país para reducir el consumo de petróleo, combatir la contaminación responsable del calentamiento global y ahorrar dinero a los consumidores en las gasolineras. El señor Trump está sustituyendo el criterio científico de los principales científicos del mundo y del país por su propio criterio y se equivoca. Estados Unidos es el país que más gases de efecto invernadero ha emitido desde la Revolución Industrial. Según el Fondo de Defensa Ambiental, una ONG estadounidense, al revocar la declaración, la medida podría añadir hasta 18.000 millones de toneladas métricas de emisiones a la atmósfera para 2055, una cifra equivalente a casi el triple de la contaminación climática que Estados Unidos emitió el año pasado. Continuamos en la Unión Americana. El zar de la frontera, Tom Homan, declaró el fin de las operaciones del ICE en el estado de Minnesota. Para la administración Trump, se trató de una misión exitosa, pese a que agentes mataron a tiros a 2 personas en la ciudad de Minneapolis. Recordemos que el propósito declarado de la misión del ICE era retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Sin embargo, los demócratas ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término en noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque a la agenda de Donald Trump. Ampliamos a continuación.
La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms, y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. En otro orden de ideas, la justicia de Guatemala le otorgó libertad condicional al reconocido periodista José Rubén Zamora, quien ha permanecido 1.295 días en prisión por procesos judiciales que la ONU y también otros organismos internacionales han calificado de arbitrarios. Con la decisión del juez, el fundador del extinto diario El Periódico podrá defenderse así de los procesos por los que se le acusa desde el arresto domiciliario. Los detalles con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. 1.295 días tras las rejas, es decir, 3 años y medio en prisión, terminan este jueves 12 de febrero para José Rubén Zamora, el emblemático periodista guatemalteco que para numerosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras es un preso político por haber destapado centenares de escándalos e investigaciones de corrupción y haberlas publicado en El Periódico, el medio que él mismo fundó hace más de 30 años. El juzgado segundo de Ciudad de Guatemala le otorgó entonces a Zamora medidas sustitutivas, lo que significa un arresto domiciliario en el que podrá residir en su casa y movilizarse estrictamente dentro del perímetro de Ciudad de Guatemala mientras se defiende por los procesos que la Fiscalía aún tiene en su contra. Una Fiscalía que sí pidió mantener a Zamora en prisión, pero a lo cual el juez se negó. A la salida de la audiencia, Zamora dijo que ha estado más tiempo en la cárcel de lo que manda la ley para la detención preventiva, es decir, cuando no se ha dictado sentencia condenatoria, un tiempo en donde dijo haber experimentado torturas y represión psicológica que fue documentada de hecho por un perito de la ONU. La próxima cita de Zamora con la justicia será el 31 de marzo para la etapa intermedia de los casos de falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, procesos penales que según Amnistía Internacional son infundados y están marcados por la violación al debido proceso. Zamora Marroquín no es el único que lucha por su liberación. También en Venezuela, miles de presos esperan que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, apruebe la ley de amnistía. Aunque este jueves se aplazó por segunda vez el debate final del proyecto de ley, debido a que un artículo de la norma está en el centro de la discusión, pues este podría, por ejemplo, obligar a personas exiliadas a ir ante tribunales venezolanos para recibir el perdón judicial e incluso enviarlas a la cárcel antes de la amnistía. Mientras en las calles los jóvenes marcharon exigiendo la liberación de todos los denominados presos políticos.
Las diputadas y diputados que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, quedando aprobado hasta el artículo número 6, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria la semana próxima. De Venezuela nos vamos a Perú porque el Congreso logró reunir las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario y debatir una moción para destituir al presidente interino José Gerí. El mandatario se le acusa de protagonizar presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos que ejercen como contratistas del Estado y también por contrataciones de jóvenes funcionarias. Gerí está al frente de la presidencia peruana desde octubre del 2025 tras la destitución de Dina Boluarte. Continuamos con la información de la región latinoamericana. En Ecuador, una sentencia histórica marcó un precedente judicial, pero no cerró una herida. La desaparición forzada y el asesinato de 4 niños durante un operativo militar siguen interpelando al Estado y también a las Fuerzas Armadas, pero además a una sociedad atravesada por el racismo estructural. Los 16 militares que conformaron la patrulla fueron sentenciados con la máxima pena, aunque en el sur de Guayaquil, en el barrio Las Malvinas, mayoritariamente afroecuatoriano, se sigue viviendo esta historia de duelo, estigmatización y resistencia. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos trae esta historia. En Las Malvinas, un barrio afroecuatoriano marcado por la marginación, la comunidad fue el refugio para Joana Arboleda en su dolor. Nehemías, su hijo, a punto de cumplir 16 años, desapareció tras ser detenido junto a otros 3 niños por una patrulla militar. Días después, su cuerpo fue encontrado a más de 2 horas de su hogar. Mientras el Estado se mantenía silente, fueron Lucy y los vecinos quienes no la dejaron sola. Ellos me daban fuerza, conversábamos, cocinábamos aquí, comíamos todo, porque yo quedé así como que sin fuerza, no podía hacer nada. Entonces mis vecinos me cocinaban. Ellos estaban conmigo aquí. Los jóvenes de la Batucada Popular acompañaron a las familias en cada protesta y audiencia judicial con tambores y consignas. Para su líder, Juan Guerra, la música fue una forma de canalizar el dolor y el miedo colectivo. Dijimos, ya basta de que siempre que nosotros los negros, siempre nosotros los afros, tenemos que ser racializados, discriminados. Nosotros a través de los tambores comenzamos a pronunciar eso, esa rabia, ese coraje. En estas canchas que fueron donde los 4 niños jugaron por última vez y que hoy llevan sus nombres, Uriel Castillo, docente universitario y líder barrial, trabaja en reconstruir lo que la violencia estatal fracturó. La reparación en bienes y servicios, la reparación en tecnología social, es el elemento clave, el reconocer que existe un pueblo afro y reconocerlo desde el Estado con todo lo que implica. Existe un pueblo afro, existe un pueblo cholo, existe un pueblo indígena, que son los que construimos este país. En la Fiscalía reposan al menos 43 denuncias por desaparición forzada en Ecuador, la mayoría de jóvenes afroecuatorianos. En las Malvinas la justicia avanzó, pero la herida sigue abierta. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes.